En 1921, un joven de Florencia abría una pequeña tienda de artesanía de cuero. 30 años después, el nombre de la marca era símbolo de lujo en todo el mundo: Gucci. El imperio se tambaleó en los años 80 y firmó su peor momento con el asesinato de uno de sus herederos. Hoy hablamos del valor y el precio, del lujo y también de escándalo en Mitos del Trading. La calidad es recordada mucho tiempo después de que el precio se olvide. Una frase que se ha hecho popular a raíz de la película House of Gucci. Hoy vamos a utilizar la película para hablar de lujo, para hablar de belleza, para hablar de precio, para hablar de valor. Y para ello tenemos con nosotros a Susana Cabello, que es experta en marketing y comunicación del lujo, además de formadora y coach. Muchísimas gracias, Susana. A vosotros por invitarme, de verdad, un placer. Pues lujo. ¿Qué es el lujo? La verdad que es complicado contestar esa pregunta porque la fórmula del lujo es una fórmula muy compleja, ¿no? Ajá. Pero yo diría que lujo es cualquier bien o cualquier servicio que tiene una característica que lo diferencia de forma única respecto a la competencia y por la cual el cliente final está dispuesto a pagar un precio adicional. Porque una de las cosas que se oye hablar mucho ahora que nos estamos todos profesionalizando en todo, también en el lujo, porque al final yo cuando me planteaba un poco, oye, ¿qué es el lujo? Pues al final lo asocio mucho a la belleza, ¿no? A algo auténtico, algo único, algo bello. Pero ahora se oye hablar, dice, oye, hay bienes premium y bienes de lujo. ¿Cuál sería la diferencia? Pues está complicado también. ¿Por qué? Porque lo que hace el premium generalmente es adoptar algunas de las características del lujo cuando no lo es, pero para parecerlo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que con un ejemplo es como más fácil lo podemos identificar. Un mercado premium por excelencia es la cosmética, la cosmética selectiva, ¿no? Que los que trabajamos en lujo decimos que es la puerta de entrada al lujo. Ese es el ejemplo más claro de premium. La puerta de entrada al lujo es la cosmética. Eso es. O sea, son los primeros productos de lujo que adquieren muchos consumidores son productos de cosmética. Efectivamente, es la forma que tienen las grandes firmas de lujo de hacer que un público más amplio entre en su universo. ¿Las fragancias las meteríamos ahí? Sí, claro, todo lo que es fragancias y cosméticas estaría ahí. Esa es la puerta de entrada al lujo. Luego tendríamos el siguiente escalón dentro de la pirámide, que sería un lujo ya más accesible, y por último el superlujo. ¿Qué es el superlujo? Pues, o sea, un ejemplo de superlujo. Bueno, si lo llevamos al terreno de la moda, el superlujo sería, por ejemplo, pues la alta costura, ¿no? Y luego hay incluso un escalón superior, que es todo aquello ya que, digamos, que no se puede pagar con dinero, ¿no? Estaríamos hablando pues, de esos hoteles que hay en países árabes de más de 7 estrellas, etcétera, ¿no? Algo que está ya fuera del alcance de la mayoría. Porque otro tema que me parece muy interesante, hablando de trading, hablando de inversión, es cuando decides poner el precio a un bien de lujo, ¿no? Entonces, esa diferenciación que me gustaría charlar contigo en precio y valor. O sea, creo que es un concepto clave a la hora de entender el lujo, ¿no? Diferencia entre precio y valor. ¿Tú cómo lo pondrías ahí esa línea? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que el precio en el lujo está en gran parte justificado, ¿no? Porque al final estamos hablando de un artículo que tiene una materia prima generalmente rara o costosa, ¿no? Porque escasea. Luego también un know-how que cuesta un dinero porque es único, exclusivo, muchas veces artesanal, que se ha transmitido de padres a hijos, etc. Hay muchas colaboraciones con artistas, hay un marketing y una comunicación que implica un presupuesto muy alto, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con celebrities, hay un componente de innovación muy alto. Claro, todo eso cuesta dinero, ¿no? A la hora de ponerle precio a un artículo de lujo, todos estos aspectos hay que contemplarlos. Pero no hay que olvidarnos que el precio en el lujo actúa como limitador de acceso al producto y también ayuda a posicionarlo en el mercado. Entonces, digamos que es una de las particularidades, ¿no?, del precio en el lujo, que no solamente tiene relación con los costes, sino que además te posiciona y hace que sea limitado acceder a él. Volviendo a la película, en House of Gucci vemos como, bueno, es una empresa familiar que vive una transición y entra capital privado dentro de la compañía, ¿no? Dentro de lo que es el universo del lujo, ¿es consustancial el hecho de que sean empresas familiares? ¿El lujo se entiende como un proyecto que empieza con una persona?
Bueno, en el origen muchas marcas conocidas como lujo tradicional, y Gucci es una de ellas, efectivamente nacen a raíz de un visionario, un creador, que es el que tiene ese conocimiento, de ese know-how exclusivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese conocimiento se puede ir transmitiendo de generación en generación, ¿no? Digamos que es como un legado familiar. Pero el momento precisamente que describe la película es ese momento en el que el lujo tradicional pasa a ser un lujo moderno. Es decir, cuando el creador, por así decirlo, pues ya fallece o decide retirarse y la firma pasa a manos de un empresario que, en combinación con un diseñador de segunda generación, son los que consiguen que esa firma pase a convertirse en una marca de lujo. Y ahora mismo, entonces, la mayoría de las compañías sí que están, o sea, la mayoría de empresas de lujo están en manos de capital privado, ¿no? Sí, de grandes grupos sobre todo, ¿no? Y hay muy pocas firmas que sigan en manos de familias independientes. Los grandes grupos del lujo, sobre todo franceses, son los que han adquirido la mayor parte de ellas. Vale, entonces vemos que la configuración empresarial o la estructura de los negocios ha cambiado, pero ¿el concepto de lujo ha cambiado en los últimos 100 años, por coger un poco la historia de Gucci, o se mantiene? Totalmente. Es decir, el lujo ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Como digo, pues sus inicios podemos decir que son el lujo tradicional, después pasó a ser un lujo más moderno cuando entraron en juego estos diseñadores de segunda generación en combinación con los empresarios. Y luego en los años 90 también hubo una crisis de valores, ya la ostentación no estaba tan bien vista, ¿no? Se volvió un poco a los valores auténticos, y ahí surgió el lujo emocional o el lujo experiencial. Y ahora también estamos viviendo otro tipo de lujo, ¿no? Que es más el lujo con propósito. Me trae a colación una frase para mí es el personaje de la película, que es Patricia Reggiani, Patricia Gucci, que no quiere que la llamen Reggiani. Y hay un momento en la película que dice: no me considero una persona ética, pero sí me considero una persona justa. ¿Cómo se entiende la ética en el lujo? Pues hoy en día yo creo que más que nunca el lujo está dándose cuenta de que el cliente final lo que demanda es que está muy bien conseguir ingresos, beneficios, pero no vale a cualquier precio. Hay que tener en cuenta también a todas las comunidades, ¿no?, a las que afecta la actividad de tu empresa. Entonces ahí ya entraríamos hablando de la función social de la empresa. Yo creo que las marcas de lujo, los grandes grupos del lujo, hoy más que nunca están siendo muy conscientes de que el cliente final les demanda un mayor compromiso social en ese sentido. Y otra frase también que me pareció muy reveladora de la película, creo que la pronuncia Aldo Gucci, es cuando dice: el arte no tiene precio. ¿Qué hay de arte en el lujo? Bueno, yo creo que todo, entendiendo como arte, primeramente artesanía, ¿no? El lujo, sobre todo en Francia, han sido claramente los embajadores de todos los oficios, todas las artesanías, que de otra manera pues quizás ahora a día de hoy muchos hubieran desaparecido, ¿no? Y luego el lujo a día de hoy sigue siendo mecenas del arte, sigue colaborando con numerosos artistas, ¿no? Pues cuando quieren revitalizar la marca, quieren relanzar algún modelo icónico. El arte está claramente súper presente en el mundo del lujo. Y otra de las cosas que se ven en House of Gucci, en la propia historia de la marca, cómo revoluciona todo el concepto de la moda y cómo luego todas las grandes marcas del mundo de la moda han ido siguiendo a Gucci, es esa fusión entre tradición y modernidad, ¿no? Cuando traen a Tom Ford, y Tom Ford hace unas colecciones inspiradas en el Nueva York de los años 70, ¿no? Pues tratando el erotismo de otra manera. ¿Eso cómo se ha ido conjugando en el sector del lujo? Esa fusión entre tradición y modernidad. ¿Cómo ves el balance ahí? Bueno, lo que ha ocurrido es que, como decía antes, los diseñadores en origen han desaparecido, han fallecido, y han tomado el relevo nuevas generaciones, ya además no segundas, ni terceras, ni cuartas, ¿no? En algunas firmas ya vamos por muchos diseñadores después del diseñador original. Al final la contribución de estos diseñadores ha sido revitalizar la marca, volverla a poner de moda, volverla a poner de actualidad, conectar con generaciones más jóvenes, ¿no? Y luego también hay algo muy característico del lujo, y es esa convivencia entre el legado, la historia y la innovación. Podríamos decir que ahí también hay modernidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con innovar, porque al final nuestro cliente lo que nos demanda continuamente es que le sorprendamos, ¿no? Y para eso es súper importante continuar innovando. O sea, el cliente del lujo lo que principalmente pide es una sorpresa o una historia, ¿no? Yo diría que el cliente de lujo lo que pide es que le emociones.
Que la emoción es. El lujo es 100% una Emoción. compra emocional. Esa es la gran diferencia con cualquier otro tipo de producto, cualquier otro sector, ¿no? Por eso esta famosa frase, ¿no?, que nos dice la película, creo que la calidad se recuerda Sí. cuando el precio es olvidado. Yo diría que lo que se recuerda es la emoción que tienes cuando has adquirido ese artículo de lujo, o en algunos casos cuando lo has heredado, ¿no?, de padres a hijos. Y otro punto que me parece muy interesante del lujo es el concepto de lujo como inversión. Uh-huh. De hecho, estaba revisando, Knight Frank tiene un índice de productos de lujo en cuanto a inversión y comentaban que en el año 2022 los productos en los que más se está invirtiendo es en arte contemporáneo y vino. Madre mía, en vino. En vino. ¿Tú cómo ves la inversión en lujo? ¿Lo ves una inversión segura? ¿Crees que puede ser una inversión interesante en momentos como los que estamos ahora, que hay una inflación galopante? Hombre, siempre se ha visto como una inversión segura, ¿no? Son productos atemporales, como digo, que muchas veces son legados, que se pasan de padres a hijos. En el mundo de la relojería, por ejemplo, un reloj icónico, modelos emblemáticos de las firmas, eso nunca pierde valor, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sí que es una forma de invertir y el cliente también lo ve así. Es uno de los valores que llamamos intangibles dentro del lujo. Y lo que tú comentabas, tienes esa parte de mantener el valor y la parte de la emoción, que al final es lo que lleva a mucha gente, pues, a coleccionar coches clásicos, determinadas viviendas. Totalmente. Y mantiene, pues eso, esa parte emocional que también es importante, ¿no? Veredicto: la calidad se recuerda mucho tiempo después de que el precio se olvide. ¿Verdadero o falso? Pues como he dicho, yo creo que lo que se recuerda es la emoción que te deja esa calidad asociada al lujo, ¿no? Yo creo que es el conjunto de experiencias memorables que te genera lo que se recuerda. Pues muchísimas gracias, Susana. Una gran conclusión. Vamos a seguir pensando en emoción, a seguir pensando en lujo y seguiremos hablando de cine, de trading y de cultura popular en Mitos del Trading. Pues encantada de haberos acompañado. Muchísimas gracias, Susana.